Me llamo Tantong To, y si alguna vez te dijeron que la noche en Kranji es como un telón que cae sobre un escenario vacío, te mintieron. La noche en Kranji es un umbral, y cada vez que mi llave gira en la cerradura de hierro, algo al otro lado respira conmigo. Llegué en 1948 con el encargo de custodiar las puertas, recorrer los pasillos, cuidar los jardines inclinados donde las lápidas se alinean como columnas disciplinadas. La primera madrugada escuché una cadencia que confundí con el viento, un rumor de botas que no parecía venir de la carretera, ni del monte, ni de ninguna parte que mis ojos pudieran medir. Caminé, contuve la respiración y sentí cómo la neblina, espesa y dulce, me envolvía el cuello. En la casita del guardián me habían dicho que el memorial era un lugar de calma, que los nombres tallados eran una promesa de memoria y no un llamado. Pero las promesas también tienen hambre. Cerré el portón y me quedé, con la mano en la reja, esperando que la noche me contestara con otra cadencia. Lo hizo. 3 golpes apagados, como si una formación invisible hubiese marcado el paso en algún punto del césped. «Es tu cabeza», me dije, y sin embargo no me moví. Hay mañanas en que el sol cae limpio y el mármol devuelve un resplandor que parece agua. Es cuando leo los nombres en las paredes del memorial y siento que cada letra no solo está tallada, sino que mira. No es fantasía de cuidador solitario. La piedra aquí está pensada para custodiar el aire igual que el suelo custodia huesos. Las columnas altas, el techo que proyecta sombra como un ala, la forma lejana de un periscopio. Me lo explicaron cuando firmé el contrato. La composición celebra a 3 brazos: tierra, aire y mar, y a más de 24.000 nombres que la marea y la selva no devolvieron. Cuando cierro los ojos, los veo formados en silencio. Un ejército sin piel dispuesto por alfabetos y fechas. Esa regularidad impone humildad. Yo barro los pasillos, riego las flores, engraso bisagras, y sin embargo, cada noche, ellos me enseñan a abrir puertas que no existen. Medianoche es una palabra que marcha. Entendí esa verdad una noche de lluvia, cuando el reloj de la casita marcó las 12 y el aire en la colina se tensó como una cuerda. Salí con la linterna, apunté hacia el bloque central y lo que vi no fue una figura, sino una orden. La neblina se separó en 2 bandas, dejando un pasillo limpio hacia las paredes con nombres. El haz de luz flotó como una bandera blanca temblorosa, y juro que escuché una voz cortada, en inglés, muy gastada, que decía «Stand to». No había nadie, solo el olor metálico, ese filo que dejan las herramientas bien cuidadas y los recuerdos que se niegan a ser recuerdos. Avancé 3 pasos y el suelo vibró tan finamente que pensé en un camión lejano, pero el rumor era más uniforme, más torácico, como si un pecho profundo respirara bajo el césped. Apagué la linterna y me quedé a oscuras, aprendiendo el ritmo de una noche que ya no era mía. En 1950 vino un periodista con zapatos nuevos y cuaderno rápido. Me preguntó si era verdad que yo había visto cosas en el cementerio. Le dije que contar sombras es como contar olas. Si uno insiste, siempre llega a 100. Dije 100 fantasmas, porque él necesitaba número. Y añadí lo único honesto que un hombre puede añadir cuando la noche lo mira. Quizás sean imaginaciones. Confesé también que no se lo había dicho a mi familia. Temía que me obligaran a dejar la casa de la entrada, ese pequeño refugio con la ventana hacia la reja, donde uno aprende a medir el mundo por chirridos y escarchas. El periodista sonrió. El lápiz bailó, y en su mirada creí ver el titular antes que la tinta. 100. No me enfadé. El número me protegía. Era suficientemente grande para abarcar cada respiración errante.
cada paso sin dueño, cada puerta que se cerró sin viento. 100 o ninguno, pensé cuando lo escolté a la salida. Esa tarde, el portón pesó más de lo normal. Fue una noche sin luna cuando la linterna dibujó, junto a una lápida, una sombra más oscura que la propia oscuridad. No tenía ojos ni bordes, y sin embargo, miraba. Me acerqué con la respiración cortada. El frío me escaló por las manos, sedoso, casi amable. La sombra inclinó la cabeza con un gesto que conocía, el de un soldado saludando sin gorra. Yo quise decir buenas noches, pero la lengua se me pegó al paladar. Entonces escuché la palabra present, dicha tan bajo que parecía venir de la piedra. La sombra se plegó hacia el mármol como una sábana absorbida por un pliegue, y el aire quedó liso, recién planchado. Apoyé la palma en la lápida, tibia. Me disculpé sin saber por qué. Al retirarla, mis dedos olían a aceite de metal y a tela mojada. Caminé hasta la casita contando mis pasos, y en cada número aprendí un temor nuevo, el de no ser yo quien camina. La historia oficial, la visitas de día, guías que señalan la colina, turistas que alzan la vista hasta el coro de columnas, estudiantes que apuntan en libretas. De noche la historia es otra y tiene orden. A veces cruza el aire un perfume de antiséptico y tabaco, el sencillo olor de una enfermería que no está. Otras veces una ráfaga corta huele a sal como si la bahía se hubiera trepado la colina. No son caprichos, son señales. Cuando sopla el viento del estrecho, el jardín repite un rumor de instrucciones, listas de nombres, rutas de regreso que nadie tomó. Aprendí a caminar con las manos en la espalda, como los instructores, a asentir a órdenes que no escucho del todo, a pasar lista a lápidas con apellidos que no pronuncio bien. Me volví maestro de las bisagras, director de orquesta de candados, íntimo de la grasa que calla chirridos, y sin embargo, cada medianoche es otra mano la que apaga el último ruido. La madrugada más clara fue también la más helada. La neblina bajó como un telón y, sin tocar nada, dejó un corredor perfecto entre dos hileras. Si alguien me hubiera visto desde arriba, habría jurado que yo era el maestro de ceremonias de un desfile que no iba a ocurrir. Y sin embargo, ocurrió. No hubo instrumentos ni banderas. Hubo una densidad que empujaba el aire con el rigor de los pasillos estrechos en los barcos. Las paredes con nombres vibraron como membranas, y de ellas se desprendió un murmullo de pases de lista. Yo respondí, presente, en voz casi inaudible, y sentí, como una aguja calentita, un pinchazo breve en el centro del pecho, una afirmación. Duró lo que tardan 2 dedos en soltarse. Después, el corredor se cerró. El césped volvió a ser césped, y yo me quedé con un peso entre las costillas, un recuerdo físico de algo que nadie me creería. No tomé notas. Aprendí que lo que es verdad aquí no necesita papel. Se escribe en la respiración. Escuchar tiene precio. No hablo de ojeras ni del cansancio de recorrer los mismos 100 metros decenas de veces, sino de una habilidad que se pega a la piel. Distinguir el sonido de una hebilla grande golpeando metal fino, el roce de lanas que ya no existen, el chasquido de una bota que se ajusta en un pie que no pisa. Si te empeñas en escuchar, también empiezas a ver con el oído. He visto lámparas de campaña que titilan detrás de árboles que no están. He oído cuchicheos de idiomas que no domino, acentos que el aire arrastra como si fueran niños traviesos. En ocasiones, un médico sin rostro camina conmigo. Lo sé por el olor a alcohol y por el ritmo práctico de sus pasos, por la manera en que mi linterna, sin querer, baja un poco como mostrando un hombro. No me habla, tampoco lo necesito. Nos entendemos a la manera de la noche.
por el acuerdo de no empujar demasiado la puerta. Las puertas aquí tienen su carácter. La del osario secundario, de hierro sobrio, prefiere cerrarse 2 veces. Una noche de chaparrón, cuando volví por una linterna de repuesto, la puerta se cerró con un golpe seco que me estremeció los dientes. Volví a abrirla. El aire adentro estaba tibio, con olor a tela húmeda guardada en baúl. Dije, permiso, en malayo y en inglés, 2 veces, y la puerta cedió apenas, como si un hombro invisible se apartara. Tomé la linterna, salí, y la hoja se cerró otra vez, esta vez sin ruido, con un convencimiento doméstico, casi cariñoso. Quise interpretar, advertencia, juego, un recordatorio de que también las cosas sin ánimo responden a una disciplina que no entiendo. Aquella noche di la ronda con respeto nuevo. Al pasar frente a la puerta, toqué el hierro con 2 nudillos, un saludo breve, y el metal devolvió un eco seco. El tipo de respuesta que uno da cuando está despierto, pero no quiere conversar. Capítulo 10. 100 o 0. No llevo la cuenta con tiza, la llevo en el pulso. Si sumo cada susurro, cada sombra, cada escalofrío que sube como seda por la muñeca cuando giro una llave, sí, llego a 100. Y si me obligaran a jurarlo en un tribunal, diría también 0. Porque cuando uno acerca la linterna lo suficiente, la noche se comporta bien. Solo te devuelve bruma, mármol y nombres. Vivo en ese borde. Fui yo quien le dijo al periodista que quizá todo era imaginación, no por cobardía, sino por lealtad a la noche. La imaginación es un lugar donde se puede regresar sin avergonzarse, un cuarto propio al que entrar y salir. Pero también sé que hay madrugadas en que las paredes con nombres respiran, en que la colina entera se inclina 1 milímetro para escuchar un paso. Mañana, cuando dé mi ronda, volveré a decir presente, si corresponde, y cerraré el portón con la dulzura de quien acuesta a un niño que por fin se durmió. Soy el cuidador. Esta es mi guardia, y cuando medianoche marche, marcharé con ella. De día paso desapercibido, pero he aprendido más de los vivos que de los espectros. Hay visitantes que se quedan muy quietos frente a un nombre, con una carta en la mano que no se atreven a leer en voz alta. Hay otros que traen flores en fechas que solo ellos conocen, como si el calendario de su casa estuviera cosido a la piedra. Un anciano inglés me explicó una vez la diferencia entre silencio y respeto. El silencio puede ser miedo, el respeto es forma. Desde entonces pulo más las barandas y tardo un segundo extra en engrasar una cerradura, porque hay noches en que uno necesita poner el oído sobre el hierro y oír, no fantasmas, sino el trabajo bien hecho, ese pequeño golpeteo que no asusta a nadie. Y cuando los vivos se van y la luz baja, la forma queda. El memorial se sostiene en ese pulido, en ese segundo extra que nadie ve, en ese gesto diminuto que coloca a cada sombra en su sitio. Cranji no huele a puerto, y sin embargo muchas noches trae mar. El viento asciende por la colina con un salitre que no corresponde, y yo sé que esa sal es un idioma. En ocasiones la siento posarse en los labios, un sabor antiguo que me obliga a tragar saliva y a recordar historias que no viví. No estoy loco. Hay mañanas en que los jardineros encuentran pequeñas líneas de humedad en lugares donde no hubo rocío, como si un filo de brisa se hubiera quedado dormido en el mármol. No las toco. Son quizá la única carta que recibieron algunos. En esas noches, las órdenes que no entiendo se vuelven más nítidas. Hold, steady, wait. Yo asiento con la cabeza y cumplo mi parte. Esperar. Esperar es también un oficio y requiere músculos finos, los que uno ejercita cuando decide no encender la linterna todavía.
Mi familia duerme a metros del portón. Nunca les conté las historias, no por secreto, sino por cuidado. Si uno trae la noche hasta la mesa, todo sabe a hierro. Les hablo de la jardinería, de la lluvia, de un pájaro que tiñe de barro el borde de su propio canto. Una vez mi esposa me preguntó por qué recorro los pasillos con las manos atrás y no en los bolsillos. Le dije que así aprendo de la piedra, la espalda recta, el paso medido, el gesto mínimo. Ella sonrió y dejó el tema. A veces me escucha caminar dentro de la casa, como si diera ronda entre sillas y platos, y yo lo hago porque el cuerpo se acostumbra al compás de aquello que protege. He pensado en irme muchas veces. El periodista lo insinuó. Mis amigos lo sugirieron. Pero hay puertas que uno cierra por afuera y otras que uno cierra por adentro. Kranji, para mí, es de las segundas. Nunca conté a nadie lo que pasó esa madrugada de junio. Lloviznaba, una lluvia fina que abre los poros del mármol. Al llegar a la esquina de un parterre, vi un brillo pequeño, como una medalla olvidada. Me agaché. No era metal, era el cascarón seco de un insecto, pero brillaba con una pulcritud imposible. Lo tomé entre dos dedos y sentí un calorcito breve, un saludo. Levanté la vista y me pareció que, desde la pared de nombres, un vacío redondo, como el hueco que deja una moneda retirada, me observaba. Cerré la mano y seguí caminando, con el cascarón como un talismán mínimo. Lo dejé bajo la maceta en la casita, y cada vez que la lluvia cambia de orientación, la maceta se desplaza 1 centímetro hacia adentro, como si alguien la resguardara. No quiero explicación. Prefiero pensar que hay delicadezas que no precisan lenguaje. No es frecuente, pero ocurre. La noche, que suele negociar en susurros, a veces habla. Claro. Esa vez fue con una orden. Not yet. La escuché sin oídos, en la piel del antebrazo, justo donde la camisa cuelga un poco. Me detuve. La linterna apuntó al césped y vi allí, con nitidez absurda, la huella débil de un paso que no tendría por qué marcarse. Era una sola, como si alguien hubiera bajado de una baranda imaginaria y hubiera decidido no avanzar. Me quedé quieto largo rato, respetando una disciplina que no me fue enseñada. Cuando por fin avanzó el viento, la huella se borró con una gracia elegante, y yo entendí que ser cuidador es también obedecer. Órdenes que nadie ha pronunciado. Volví a la casita sin mirar atrás. El reloj marcaba la 1:15. Desde entonces, cuando paso por ese punto, ajusto el ritmo. Doy medio paso más corto. Es mi manera de saludar. Todos cargamos miedos. Los míos ahora son herramientas. Temo a las bisagras que chillan, porque una bisagra altanera tapa los ruidos que importan. Temo a la linterna impaciente, porque la luz demasiado rápida hiere a la bruma y la vuelve torpe. Temo a mi propio paso cuando se desordena, porque hay lugares donde el compás correcto abre caminos que de otro modo se cierran. Y temo, sobre todo, a los malnombres mal pronunciados. Una lástima mal dicha pesa como un ladrillo. Por eso practico, a solas, la música de apellidos que no son míos. Y solo cuando el aire acepta la entonación, los repito. No espero respuesta. El respeto, aquí, es una técnica. Y la técnica, cuando es fina, disuelve el miedo en algo más sutil. Atención. Anoche escuché otra vez el present. No sé si vino de la lápida o del aire, o de la costumbre de esperarlo, pero sonó un poco más joven que la vez anterior, como si el eco hubiera aprendido a estar de pie. Me detuve frente a la piedra y di un paso atrás, el pequeño retroceso que en la instrucción concede espacio a la formación. No dije nada. No hice el saludo porque mis manos estaban ocupadas con el manojo de llaves y su música, ese tintineo que, en noches propicias,
parece más un rosario que un llavero. Imaginé, y digo bien, imaginé, una fila de sombras con los hombros cuadrados y la vista hacia la pared de nombres, y me permití el lujo de creer que esperaban, no mi permiso, sino mi acompañamiento. Acompañar también es custodiar. Cuando el present se disolvió, me pareció que una hebra de neblina me tocaba el antebrazo con delicadeza de tela. No la aparté. Si alguna vez dejo Kranji, no será porque me venció el miedo. El miedo y yo firmamos un pacto razonable. Me iré si la noche deja de hablar, si los nombres se vuelven meros grabados. El día que termine de aprender el compás de las puertas y ya no quede secreto en la bruma, ese día sabré que este sitio me graduó. Mientras tanto, seguiré contando, a mi manera, con un inventario que no aparecía en el contrato. Golpes secos a la medianoche, puertas que responden, pasos que no gastan suela, olores que trepan cuestas como si tuvieran memoria. Si alguien me pide de nuevo una cifra, diré la de siempre, 100. Y si me apuran, diré lo contrario, 0. Ambas respuestas son verdaderas. Ambas me dejan dormir. A veces imagino al periodista leyendo su nota años después, encontrando entre recortes la frase que le ofrecí. 100 fantasmas, quizá imaginaciones. Me pregunto si comprendió que no era una broma ni una concesión para el lector, sino la única manera decente de hablar de lo que no debe forzarse a entrar en una foto. Si vuelve, lo llevaré por el corredor invisible, no para que vea, sino para que oiga. El eco de una instrucción que jamás llegó, el susurro de un paso que decidió no borrar su huella del todo, el corazón de un portón que bien engrasado sabe cuándo toser. Le diré que la noche de Kranji enseña cortesía y que en ese idioma la cortesía es una luz bajita. Si entiende, tal vez no necesite titular. Cierro los ojos y repito la rutina. Mano izquierda al manojo, derecha al barrote, giro sin brusquedad, respiración en compás, 2 segundos de escucha. Nada cruje. El hierro y yo nos entendemos. Me alejo 3 pasos con los hombros relajados. La colina, detrás, exhala. Si alguien pasa por la carretera, pensará que aquí solo duermen nombres. Sonreiré para mí. Guardar. Es verbo doble. Guardar dentro, guardar de los otros. Esta es mi guardia. Y no termina a la 1 ni a las 2. Termina cuando la noche me concede el lujo de creer que nada necesita mi intervención. Entonces, y solo entonces, dejo la linterna sobre la mesa, coloco el manojo de llaves como un pequeño animal que se acomoda y susurro una última palabra que aprendí de ellos: presente. Cuando la llave se apaga y la reja descansa, Kranji vuelve a respirar a su ritmo, lento, profundo, antiguo. Tal vez fueron 100, tal vez fueron 0, pero en el borde de la noche todos entendemos lo mismo. La memoria no pide permiso, solo pide atención. Si esta historia te hizo sentir el frío en los dedos, o te dejó escuchando pasos donde debería haber silencio, acompáñanos a mantener viva la guardia. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con quien disfruta del terror contado con respeto. Tu apoyo nos permite seguir abriendo puertas con cuidado, seguir caminando esos pasillos que solo existen a medianoche.